Si gustan tomar asiento. Estamos viendo el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 14, Dios mediante, hoy lo terminamos. Dice así la palabra de Dios, Lucas 14, versículos 25 al 35. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comenzarán a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 aquel que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar, es útil. La arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Estamos viendo el Evangelio de Lucas. Dijimos, Lucas, un miembro del equipo misionero de Pablo. Estamos en el capítulo 14. Hermanos, la salvación no nos cuesta nada. El discipulado nos cuesta todo. La salvación ocurre en un instante. El discipulado dura toda la vida. La salvación es algo que Dios hace por nosotros. El discipulado es lo que nosotros hacemos por Dios. Claro, por obediencia y fe en Dios. Lamentablemente, muchos nos enseña mucho, o se enseña lo contrario, que hay que tomar nada más una sencilla decisión, decir yo creo en Cristo, para recibirlo e ir al cielo, obtener el perdón de pecados, tener la vida eterna, y es todo. Pero no hablan de lo que tiene que ver con seguir a Cristo como un verdadero discípulo, sabiendo que este proceso del discipulado es largo, y vuelvo a repetir que dura toda la vida. ¿Y qué pasa cuando les decimos: hermano, usted quiere recibir a Cristo, vamos a hacer una oración para que vaya usted al cielo? Y claro, ¿verdad? Pues ¿quién no va a querer? Pero cuando no saben de qué se trata, que es ser un verdadero discípulo de Cristo, luego, hermanos, cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones adversas, difíciles, los que solo han aprendido esto se desilusionan. No les han hablado de lo que implica. Se desilusionan de Cristo y en lugar de consagrarse más a Él, se desaniman. Este es el problema que hay en muchas iglesias. Es decir, se malbarata el Evangelio, se malbarata la salvación. Claro, la salvación es barata porque no nos cuesta, hermano. En ese sentido.
pero no es barata, hermanos. A Dios le costó todo. Así el discipulado nos cuesta todo, hermanos. Nos cuesta toda la vida. Ahora, esto que acabamos de leer y como hemos venido viendo en las predicaciones anteriores, Cristo está moldeando las cosas. Todo lo que hemos visto está sucediendo alrededor de una mesa, de una comida, lo que hemos visto, pero ahora ya salió de la casa nuevamente y va de camino a Jerusalén, de camino a la cruz. Y todo parece que muchos ya saben dónde se encuentra de estas multitudes y lo siguen. Y Cristo se vuelve hacia la multitud, porque Él quiere, hermanos, dejarles bien claro qué significa seguirlo. Fíjense bien, Él no dice, oigan, ¿quién de ustedes quiere recibirme? A ver, levanten la mano para hacer una oración por ustedes. De esto no habla Él. Hoy vamos a ver el costo de ser un verdadero discípulo de Cristo. El costo de ser un verdadero discípulo de Cristo. La proposición, la idea central, lo que queremos aprender en esta ya casi tarde, es que Dios no solo quiere para nosotros la salvación, sino también una vida consagrada totalmente hacia Él. Cristo nos hará un reto este día a consagrar nuestras vidas totalmente a Él para que disfrutemos de una comunión íntima con Él, no importando el costo. Ese es el reto que nos va a hacer. Punto número 1. Un verdadero discípulo de Cristo debe considerar a Cristo en primer lugar. Es decir, Cristo debe tener el primer lugar en mi vida, no el segundo, menos el tercero. Él no lo acepta. El versículo 14-25 dice, grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo, 2 puntos. ¿Qué dirá Jesús a estas grandes multitudes que iban con Él? Seguramente les hablará de palabras de gran aliento, ¿verdad? Para que no dejen de seguirle. Pero no. El Señor Jesús no buscaba la popularidad. En estos versículos que leímos, nuestro Señor habla palabras necesarias, palabras de vida. Pero ¿cuántos las podemos recibir, hermanos? A veces enseña, a veces más bien su enseñanza parece ser dura para el hombre. Aún sus mismos discípulos dijeron en Juan 6:60, dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Y qué pasó? Versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Le sacaron la vuelta. También cuando enseñó sobre el matrimonio, sobre el divorcio, el rematrimonio, sus discípulos se escandalizaron. En Mateo 19:10 le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Le sacaron la vuelta, pocas palabras. En esta ocasión les muestra o les da una enseñanza muy exigente. Enseñanza que para la mayoría pudiera ser muy ofensiva. El 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser
mi discípulo. Qué interesante, hermanos, que Cristo está en contra del amor, está en contra de sus mandamientos. Tenemos que entender esto dentro de su debido contexto. Esto no está, como ya dije, en contra del amor ni en contra de sus mandamientos. ¿Qué dice la Escritura? Honra a tu padre y a tu madre. Él está enseñando que debemos honrar y obedecer a Cristo, aunque estemos o que tengamos conflictos, o que esto ocasione conflictos con nuestros padres, esposa, novio, novia, amigos, amigotes, hijos, etc. Esto significa que si queremos ser verdaderamente sus discípulos, debemos de amar más a Cristo que a nuestra propia familia. Ahora, lo que perturba aquí es la palabra aborrecer. Dejemos que la misma Escritura defina la palabra. Esta palabra no siempre quiere decir sentido odio. Aquellos que están en problemas con su esposa, pues dicen, aquí mero, de este mero versículo me agarro, ¿verdad? Esta palabra puede ser usada para decir amar menos. La prueba se ve en Génesis 29:30. Dice así la palabra de Dios: y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, o sea, aborrecida. Esto quiere decir que Jacob amaba menos a Raquel menos a Lea que a Raquel. Eso es lo que está diciendo. La amaba sí, pero amaba más a Raquel. El propio Dios. Malaquías 1, 2 y 3. Amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Dios no odiaba a Esaú, sino que daba preferencia o amaba más a Jacob. También se puede ver Deuteronomio 21:15. Por lo tanto, el aborrecer a la familia significa amar a mi familia, pero menos que a Dios. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas, el lugar supremo. Por eso dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Él es el número uno. Debe ser el número uno en nuestras vidas, el supremo. No mi novia, ni mi novio, ni mi trabajo, ni etcétera, etcétera. Por tanto, como dije, aborrecer a la familia no significa dejarla y vámonos porque ellos no quieren nada con Cristo, ahí nos vimos, no. Mateo 10:37 lo define perfectamente. Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Ahí está, hermano. No hay vuelta de hoja. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y puede ponerle lo demás, novio, novia, lo que quiera, trabajo, face, todo eso. Hermanos, Cristo no acepta el segundo lugar en nuestras vidas. La lealtad hacia Él debe ser de tal forma que Él tenga el lugar número uno en mi corazón, no de dichos de boca. El cristiano no debe mostrar mala actitud hacia los padres. Por eso los jóvenes dicen, no, es que aquí dice aborrecer a tu papá y por eso yo no les hago caso. No, hermanos. Pero cualquier cosa que sea en los padres, hermanos o hijos, en lo que usted quiera, aún en su propia vida, que se oponga a la verdad de Cristo, debe ser aborrecido. Hermano, ¿cómo es su amor para con Dios?
¿Lo ama más que a su propia familia? Hay novios aquí, pero no voy a voltear para allá. Pero ¿lo ama más que a su novia? ¿Más que a su novio? ¿Usted ama más a Dios que a sus propios hijos? Hermanos, no estamos hablando de no quererlo, estamos hablando de que Dios es primer lugar. Amo también mi familia, pero en segundo lugar. Repito y lo voy a estar repitiendo, Dios no acepta el segundo lugar en mi vida. Que nosotros lo tengamos así es otra cosa, pero Él no lo acepta. ¿Lo ama a Dios más que a usted mismo? Punto número 2. Un verdadero discípulo de Cristo debe considerar el cambio. Dice el versículo 14-27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz, en este contexto, en esta historia, tiene que ver con la muerte. Era el castigo que se les daba a los malhechores. Cuando algún criminal era condenado a ser crucificado, porque es lo que se usaba en ese tiempo, una parte de la sentencia era que llevaría cargando la cruz hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Al lugar donde iba a morir. Hermanos, debemos de considerar la crucifixión de Cristo, porque si en verdad queremos servirle como sus discípulos, debemos de estar dispuestos a sufrir con gozo. Lucas 9:23 lo dice bien claro. Lucas 9:23, y decía a todos. ¿Todos lo incluye a usted? ¿A mí? Claro que sí. Todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada jueves y cada domingo, algunos cada domingo y algunos un domingo sí y el otro tampoco. Cada día y sígame. Es cada día, hermano, no cada domingo. Los que vienen los domingos, hay quienes vienen un domingo sí, otro no y otro tampoco, ¿verdad? Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 15:31, cada día muero. Y en Gálatas 2:20 lo dice contundentemente. Gálatas 2:20, algunos se lo saben de memoria, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, o sea, yo ya estoy muerto. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto, hermanos, quiere decir que el verdadero discípulo de Cristo debe estar dispuesto a seguirle hasta la misma muerte, o hasta que nos cueste la muerte. Ahora, gracias a Dios, que nuestro México lindo y querido, no sufrimos eso. Si no hay te encargo, si de por sí así no vienen, imagínense que nos estamos yendo. Hay quienes actualmente les cuesta la muerte. ¿A nosotros qué nos cuesta, hermano? Levantarnos temprano, ¡ay, qué sacrificio! Sí. Qué sacrificio levantarse temprano para venir a la iglesia. Y lo más para ir ese que está hablando. El asegurarse de sí mismo, el negarse a sí mismo significa que voluntariamente uno le dé la espalda al viejo hombre, al viejo yo. O sea, morir a la carne y vivir para Cristo. ¿Alguien que me ayude a leer Efesios 4:22? Efesios 4:22, por favor.
en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Hermano, ¿está usted dispuesto a realizar esos cambios en su vida? Por eso es el costo de ser un verdadero discípulo de Cristo. Cuesta. Y es toda la vida, hermano, hasta que Cristo venga o hasta que Él me lleve a su presencia. ¿Está usted dispuesto a morir cada día a su yo, a su ego, a morir cada día a la carne? Hermanos, el mundo ofrece muchos deleites, hermanos, y están inmediatos. Una vez dije, cuesta ser un verdadero discípulo de Cristo toda la vida, y en un momento lo podemos echar a perder. En un momento, hermanos. O no, a lo mejor usted no, ¿verdad? Por eso Pablo dijo, el que se sienta firme, mire que no caiga. Punto número 3. Ahí vamos bien rápido, vamos a acabar, ¿verdad? Ya nos vamos más un 10. Un verdadero discípulo de Cristo debe considerar el precio. En estos 4 versículos siguientes, Cristo usa 2 parábolas para darnos el mismo mensaje que produce cada uno de ellos. El primero, como resultado, nos da una vergüenza pública y destrucción en el segundo caso. Dice la palabra de Dios en el 14:28, ¿por qué? ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre? Hermanos, debemos de considerar el precio de la edificación. Está hablando de nuestras vidas. Tenemos que calcular el precio de la edificación de nuestras vidas. Y el costo es morir a nosotros mismos. No hay vuelta de hoja. Porque si fracasamos, el resultado será una vergüenza pública. Dirán, mira, este decía, oye, no hagas esto, no hagas aquello, y él lo anda haciendo. Es más, hasta los mismos creyentes, hermanos, nos tiran. Hay quienes, con lupa así, como, a ver, nomás si levantaste de más el pie o no lo levantaste de más. Con esto, el Señor Jesús ilustra el fracaso que resulta de medio rendirnos a Él y al servicio. Dije medio rendirnos. Hacer como que. El resultado, vamos a hacer la burla, hermanos. Dice, ¿no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Hermanos, todos los que obedecen al Evangelio se pueden comparar con el que empieza a edificar una hermosa torre, o sea, su vida, y para hacerlo debe cavar y ahondar y profundizar hasta encontrar el fundamento sobre la roca que es Cristo, como ya lo vimos en el capítulo 6, versículo 48. O sea, hacer las buenas obras y tener como meta el fundamento firme que es la roca, nuestro Señor Jesucristo. 14:29 dice, no sea que después que haya puesto el simiente no pueda acabarla y todo lo que lo vean. Hermanos, el mundo nos observa con lupa, con mucho cuidado. Observa a los cristianos para ver si caen o si viven lo que dicen o si viven fielmente. Dice, comienzan a hacer burla de Él. Este es el hobby, el deporte favorito de los del mundo, burlarse de todo aquel que profesa ser cristiano.
Y si usted es de mal testimonio, ahí va a estar en ese montón. Se van a burlar. Va a producir burla en vez de ser bendición. El 30 dice, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hermanos, muchos evangelistas predican con el propósito de emocionar a la gente para que pronto la gente dice que reciba a Cristo, que obedezcan. Claro, quieren resultados. Algunos saben manipular las emociones de la gente. Y el resultado es que mucha gente no se convierte a Cristo, sino que se convierte al evangelista. Hay quienes saben usar la psicología. Yo he oído, hermanos, textualmente, usa la psicología, ve más o menos cómo está para que por ahí te vayas. Hermanos, la palabra de Dios no es psicología, es una espada que penetra hasta el fondo. Les dicen cuán fácil es entender y obedecer al evangelio. Hermanos, pero Cristo ni los apóstoles nunca dijeron que es fácil ser cristiano. No es fácil, hermanos. Hasta en el radio lo dicen. Si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Dijo aquel, hasta yo. Hechos 14:22. Hechos 14:22, ¿sí está apareciendo ahí? Eso le... Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, dos puntos, lo que sigue era la exhortación. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No dice algunas, muchas. Hermanos, ¿cuántas personas compran casas o automóviles y los pierden porque no hicieron bien el cálculo y al último no pudieron pagar? Se quedaron encharcados y sin carro, sin casa. ¿Y qué pasa? Después son la burla. No calcularon bien el costo. De tal manera que mucho dinero se pierde y es vergonzoso. De la misma manera serán avergonzados los que dicen ser cristianos, pero no pueden vencer al mundo, no pueden vencer al mundo, no pueden vencer a la carne, al viejo hombre. Terminan siendo vencidos por la carne. Un caso bien claro, 2 Timoteo 4:10, alguien que lo lea. Es Demas, no es de más, no es de más, es Demas. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Presente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Vamos a hablar de Demas. Demas, un miembro del equipo misionero de Pablo, participó en misiones, discípulo aparentemente de Pablo. Pero ¿qué pasó? Le ganó el mundo. No estamos hablando de un soldado raso, no estamos hablando de alguien del montón, estamos hablando de un miembro del equipo misionero de Pablo que fácil nos llevaba a nosotros mucho de ventaja. ¿Y qué pasó? La frase clave, amó más al mundo. No fue un resbalón, hermanos. Todos nos resbalamos, usted no. Y más cuando está lloviendo, no. Todos, hermanos, fallamos. Yo fallo, hermano. No sé ustedes, pero yo fallo. Pero una cosa es caer por debilidad y otra cosa es amar al mundo. Amó al mundo. Le ganó la carne, hermanos. Estaba arriba y Satanás nomás le dio un tirón y hasta el mero suelo.
Y vuelvo a repetir, no fue algo pasajero, algo que nos pasa a nosotros, sino dice la palabra, amó al mundo. Imagínense, hermano. Vuelvo a repetir, por eso Pablo hacía el énfasis, el que se sienta seguro, mire que no caiga. Marquitos también una vez andaba ahí fluctuando, ¿verdad? Marcos, el versículo 14:31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. O sea, le dice, tranquilo, ¿no? Calma, Lino. Ustedes no saben esa, ¿verdad? Usted sí, yo creo, hermano, pero no. Hermanos, actualmente hablando en el mundo sería una insensatez, estamos hablando del mundo, una insensatez salir con 10,000 soldados para pelear con otro ejército que viene con 20,000. Así también es pura insensatez inscribirse en el ejército de Cristo sin la disposición de pelear por el Señor hasta ganar la victoria final, hermano. Si ese no es el objetivo, entonces ¿para qué le buscas? Segunda Timoteo 2:7. ¿Alguien que me ayude? Dice, he peleado la buena batalla. Nada más uno, hermanos. Segunda Timoteo 2:7. Se me hace que me equivoqué. Es 6:7. Segunda Timoteo 6:7, entonces. ¿Eh? Perdón, 4:7. Tengo 2:7, pero estoy adivinando. Sí. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Esto se dice solamente de 3 personajes en la Biblia: Cristo, Moisés y Pablo. Pelear la buena batalla. Cuando uno toma la decisión de obedecer al Evangelio, debe entender que no hay simplemente el peligro o la amenaza de guerra. Ya está en guerra, hermano. Si realmente quiere obedecer al Evangelio, si realmente quiere ser un verdadero discípulo de Cristo, ya está en guerra. Y al llegar a ser discípulo de Cristo, toma la armadura y entramos inmediatamente a la guerra. Hermanos, la guerra es ineludible. En el momento que uno toma la decisión, que uno se consagra para ser un verdadero discípulo de Cristo. Ahora, hermanos, cuando uno se consagra con un verdadero discípulo de Cristo, la guerra arrecia, hermanos. Se pone cada día más fuerte. ¿Está usted considerando el precio? Vaya apuntándolo, hermano. El obedecer el Evangelio es una decisión seria y no simplemente emociones. Y debemos de estar determinados en ganar la victoria, no solamente pelear, ganar la victoria. Debemos de tomar esta decisión, pero habiendo considerado las consecuencias de tal acción, hermanos. La pregunta para nosotros, hermano, ¿usted está dispuesto a pagar el precio por ser un verdadero discípulo de Cristo? Esto se ve, hermanos. Yo puedo decir tantas y tantas cosas, pero esto se ve. Lo he dicho muchas veces, se palpa. ¿Ya calculó los gastos
¿Ya sabe lo que cuesta? ¿Aceptará el reto? O como este rey, se sintió perdido antes de la guerra. ¿Y qué pasó? Hizo las paces con el enemigo, con el mundo, como Demas, y correrá. Una vez diciendo un hermano, me decía, hombre, es que tengo problemas aquí, y acá y acá. Le dije, hermano, preocúpate cuando no los haya. Porque cuando no los hay, o andas en la plenitud espiritual o andas arrastrando la cobija, y lo más seguro es lo segundo. Porque hermanos, cuando más te consagras, la guerra se pone más difícil. Ahora, hay que entender, separar perfectamente qué son consecuencias de pecado y cuáles son pruebas. Una vez un hermano que era flojo, ya se me salió la otra palabra, era flojo, no le gustaba trabajar, ¿verdad? Lógico, lo corrieron del trabajo y hermano, estoy pasando por una prueba bien difícil, me corrieron mi trabajo. No, ponte a trabajar, o sea, sé diligente. No confunda las consecuencias de pecado con pruebas, hermano. Son dos cosas muy diferentes. Una separación de 180 grados, uno va para acá y otro va para allá, hermanos. ¿Sigue usted dispuesto a ser un verdadero discípulo de Cristo? Punto número 4. Debe considerar renunciar a sí mismo. O sea, un verdadero discípulo de Cristo debe considerar renunciar a sí mismo. Dice el versículo 14:33, le puse 28. Dice, así pues cualquiera de vosotros, es que de repente la computadora se equivoca. Así pues cualquiera de vosotros que no renuncia, esta es la palabra clave, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. 3 veces lo dice en este texto, hermano. No puede ser mi discípulo. Renunciar quiere decir primeramente poner aparte, abandonar todo lo que posee. No está hablando de decir adiós a todas mis propiedades, sino que mis propiedades, nuestras propiedades o lo que tenemos no ocupe el lugar de Dios. Por eso dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, si no, pues échenlo para acá. No el dinero, sino el amor al dinero, cuando el dinero está por encima de Dios. Que no amemos más nuestras pertenencias que a Dios. El sencillo significado de esta declaración sorprendente es que para ser discípulos de Cristo debemos amarlo más a Él que cualquier otra cosa que poseemos, sin excluirnos nosotros mismos. Hermanos, nosotros nos queremos, bueno, no todos, hay unos que son, pero todos nos queremos mucho a nosotros mismos. Usted no, o es masoquista. Nos queremos mucho, hermanos, nada más, y no está mal. Por eso dice, no, nadie tenga más alto concepto, no dice que no tenga concepto, no tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba de tener. Lo estoy parafraseando, ¿verdad? Porque ya después de los 30 años se olvidan las cosas. ¿Qué nos cuesta ser discípulos de Cristo, hermanos? ¿Qué nos cuesta? Nos cuesta todo, hermanos. Todo. Renunciar hasta nosotros mismos. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Juan 12:24
Dice, de cierto os digo. O sea, es verdad esto que te voy a decir. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida, ya entendimos el concepto de aborrecer, o sea, el que ama menos su vida que a Dios, en este mundo, para vida eterna, la guardará. Dice, si el grano de trigo no cae a tierra, primeramente ser humillado, humillarse delante de Dios, y muere. Estamos, hermanos, dispuestos a humillarnos delante de Dios, morir a nosotros mismos. Esto cuesta, hermanos. Y sí que cuesta. No sé si a usted no le cueste, a mí sí me cuesta. A lo mejor a otros no, ¿verdad? Pero no sé si uno entre más viejo batalla más, no sé qué. Claro, yo nomás tengo 30 años, ¿verdad? Todo y todos tienen que ocupar el segundo lugar en nuestras vidas, porque Cristo es primero. Por eso dice en Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por default, como consecuencia. El discipulado requiere que nos alejemos completamente de todo pecado, requiere la negación al yo, a uno mismo, al ego. Hay que luchar contra todos los deseos de la carne. Romanos 13:14, alguien que me ayude a leerlo. Romanos 13:14. Sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Tan simple y tan sencillo. Lo que Cristo pide es una consagración completa de todo corazón, una lealtad a Él a toda prueba, una negación completa a mí mismo, de modo que su tiempo, dinero, esfuerzo, posesiones terrenales, talentos y todo sea llevado a los pies de Cristo para que Él los administre. ¿Está considerando usted, hermano? ¿Está usted dispuesto a consagrar su vida, a entregarle todo a Él para que Él lo administre? ¿A rendir todo lo que tiene, todo su ser a los pies de Cristo? Hermanos, estas son palabras mayores. Cuesta. Y por eso dije, este mensaje no lo escogí yo para empezar. Número 2 es lo que Cristo dice, y creo que a algunos les va a ser ofensivo, pero lea su Biblia, no sé si traiga la misma Biblia, ¿verdad? Pero eso dice la Biblia. No hay vuelta de hoja, hermano. No endulzamos la palabra de Dios. Dijo Pablo, hablamos con verdad, con lo que dice la palabra de Dios, versículo por versículo, sin sacarlo fuera de su contexto, sin malbaratar el evangelio, sin malbaratar la consagración. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a consagrarnos? Al rato lo vamos a ver. Un verdadero discípulo de Cristo debe considerar el propósito. Punto número 5. Ya estamos acabando. Dice los versículos 14, 34 y 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga.
La sal se usa para sazonar, como preservante, algunos dicen que también como fertilizante. La sal ocupa un lugar importante en la sociedad. ¿Quiénes son salados de aquí? Salados en el sentido que les gusta la comida con sal, ¿verdad? Con demasiada sal. No salados como lo dice el mundo, ¿verdad? ¿Qué pasa si comes algo sin sal? Guácala, ¿verdad? Yo sinceramente prefiero la comida sin sal que salada. Salada de más, o sea, estamos hablando de que no me gusta. Y hay veces que está, como se le dice, desabrida y como quiera me la echo, ¿verdad? Pero salada no. Entonces, ¿qué pasa? Comer algo sin sal no es agradable. Hay quienes, hermanos, aún sin probar la comida ya tienen el salero, ya le están aventando sal. Todavía no lo han probado. No sé si sea su caso. Pero, por ejemplo, ahí en el trabajo me toca y todos no saben si ya una vez estaba salada y aparte le aventó ahí. Es que era ensalada, ¿verdad? Hay palabras que se derivan de otras palabras que salen de esa. Por ejemplo, salario, ensalada, sirve para sazonar. La sal se usa para sazonar la comida. Hay que regularla, ni poca ni mucha, sino todo lo contrario, como dijo Echeverría. Así lo dijo en un... Ya no caí, pero están grabando. La sal se usa para preservar. Por ejemplo, hermanos, la carne seca. ¿Sí saben el proceso de la carne seca? Es carne, la bañan de sal y la tienden en un tendedero que usan las mujeres ahí para tender la ropa. No se mosquea, no se echa a perder. Y qué rica sabe una machaca. Ese proceso, hermanos, me enseña el uso de la sal. Dice la palabra de Dios que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Qué pasa cuando a esa carne, qué casualidad, ¿verdad?, le pone sal? No se pudre, hermanos. No se descompone. No se echa a perder. Por eso la sal sirve para estorbar la corrupción. Sirve para detener la descomposición. Por eso nosotros debemos ser la sal de la tierra, ser estorbo para la descomposición del mundo. Pero ¿qué pasa, hermanos? El mundo ya, que hablando de nuestro México lindo y querido, ya está descompuesto. ¿Saben por qué? Porque se ha perdido este principio. Los cristianos no estamos siendo sal. Aunque se diga que está bajando, no, hermanos, muchas cosas las encubren, pero no vamos a hablar de política, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el punto que a nosotros nos toca? No estamos, estoy hablando en general, hermanos, en promedio, claro, de otras iglesias, ¿verdad? No estamos siendo la sal de la tierra, hermanos. No estamos salando. No estamos siendo estorbo para la descomposición. Estoy hablando en términos generales, en promedio. Si usted lo es, qué bueno, gracias a Dios, pero estamos hablando en promedio. Así nosotros, hermanos, debemos de ser la sal en la sociedad para que el mundo no se descomponga. Pero ¿qué ha pasado? El mundo está descompuesto porque los cristianos no estamos estorbando la corrupción, no estamos siendo eficientes como la sal de la tierra. Ahora, la sal también ocupa un lugar importante en la Biblia. Hay 3 versículos importantes. Levítico 2:13. Fíjese lo que dice. Hablando de las ofrendas, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes.
no harás que falte jamás de ella ofrenda de sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Qué, a Dios no le gusta la comida desabrida o qué? Estamos hablando de las ofrendas. En 2 de Crónicas 13:5, ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Esdras 7:22, cuando le pide ahí Esdras al rey Ciro todo lo que tiene que llevar, y dice hasta 100 talentos de plata, 100 carros, 100 carros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. La sal ocupa un lugar importante en la Biblia, hermano. Estamos para sazonar en el mundo. Estamos para detener la descomposición. Ahora, hermanos, en esto que estamos leyendo no hay cambio de contexto. Siempre seguimos hablando de qué es o el costo de un verdadero discípulo de Cristo, qué cuesta ser un verdadero discípulo de Cristo. Ahora, Cristo utiliza esta ilustración para concluir este discurso, este capítulo, habiendo desafiado a los presentes y que consideraran el costo antes de decidir ser discípulos de Él. Y estamos hablando de los fariseos. En este contexto, ¿verdad? Claro, a nosotros, como se dice vulgarmente, nos debe caer el saco. Y luego termina diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, esta no es una sugerencia, es un mandato. El que tiene oídos para oír, oiga. En nuestro léxico es como decir, ¿me estás oyendo? No diga lo demás. ¿Me estás? O más vale que me pongas atención, más vale que me escuches. Es lo que está diciendo, más vale que me escuches, Un predicador que algunos después al rato lo van a ver, dice, el que tiene pluma para escribir, escriba. Esto es lo que Cristo en pocas palabras está dando a entender. Marcos 9:50. ¿Alguien que lo lea? Marcos 9:50. Dice, tened sal en vosotros mismos. ¿Qué quiere decir? ¿Que voy a traer un costalito de sal en la bolsa o qué? Habla de que nosotros debemos tener sal. No está hablando de lo físico, de ser salado, sino de sazonar la sociedad, de ser estorbo de la corrupción, de la descomposición, con nuestra forma de vivir, hermanos. Cada cristiano debe ser estorbo de la descomposición, por ejemplo, en el trabajo. No sé si le ha tocado que les digan, no, a este no lo invites porque nos va a agüitar la pachanga. ¿No les ha tocado a ustedes? No, a él no lo invite, no. O no digas nada porque ahí está no digas nada porque ahí está. Y muchas veces, claro, cuando eres de buen testimonio, cuando no, ni te toman en cuenta. Pero esto es sazonar, hermano. Que seas estorbo de la descomposición, de la corrupción. Hermanos, donde nos movemos nosotros somos estorbo. En nuestra área de influencia, en tu casa, ahí en tu colonia, en tu trabajo, en tu escuela, ¿eres realmente la sal de la tierra? ¿Se detienen porque ahí estás tú o les vale y te pasan por encima?
Colosenses 4:6. Sí. Sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La sal, hermanos, tiene que ver también con la palabra de Dios. Nuestro hablar debe ser sazonado con la verdad y las promesas de la palabra de Dios. Nuestra relación y andar con Dios es lo que nos hace ser la sal de la tierra. Repito, nuestra relación y andar con Dios es lo que nos hace ser la sal de la tierra. ¿Qué es lo que hacemos o hacen los verdaderos discípulos de Cristo? Somos agentes preservantes. Estorbamos la descomposición, pero también añadimos sobre la sociedad el sazón. No luchamos en contra de la sociedad, sino debemos de añadir sabor a la sociedad, hermanos. Lo estamos añadiendo el sabor, hermanos. O lo desaboreamos. ¿Alguien aquí le gusta, no le gusta nada la comida desabrida? Así es un cristiano que no tiene sal en sí mismo. También aquí el Señor Jesús habla de la disposición de renunciar y sacrificar todo como la sal que es buena. Los verdaderos discípulos de Cristo, los que preservan, los que pagan el precio, son la sal de la tierra. Si siguen fieles a pesar de las pruebas y circunstancias difíciles, son sal. Y dice, buena es la sal, o sea, muy útil, muy benéfica. Claro, no le voy a dar sal a alguien que padece la presión porque lo mata. Jesús dice enfáticamente que la sal se puede hacer insípida, de tal grado que no sirve para nada. Sin lugar a dudas, Él está hablando de personas que se apartan del camino. Juan 15, del 1 al 6, ya no lo vamos a ver. Dice en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echado fuera y hollada por los hombres. Pisoteada quiere decir. Por eso muchos cristianos son pisoteados. Somos la sal de la tierra, pero si no sazonamos o no somos estorbos para la corrupción, no serviremos para nada, seremos pisoteados por el mundo, y por eso hay muchos creyentes que por su mal testimonio el nombre de Dios es blasfemado. Por su mal testimonio, por su falta de conocimiento de Dios, por su falta de entrega, por lo que sea, pero son de mal testimonio. La pregunta, ¿es usted la sal en el entorno donde se mueve? Sería bueno, hermano, que se analizara a través de estas palabras y viera dónde se mueve usted. Usted mismo, como lo dice, échese la soga al pescuezo. Ahí donde se mueve, vea si realmente usted es la sal de la tierra. Si no, es momento para buscar consagrarse a Dios. Calcule bien el precio. No y se vaya a quedar a medio camino y sea la burla. ¿Es usted estorbo de la descomposición? Conclusión. Hermano, hermana, ¿entendió usted el costo? ¿Lo entendimos? ¿Está usted dispuesto a ser un verdadero discípulo de Cristo? Ser un verdadero discípulo de Cristo es una transformación, es un cambio de adentro hacia afuera, un cambio de nuestra naturaleza, de la naturaleza vieja a la nueva naturaleza, un cambio de la forma en que pensamos, de la forma en que vivimos. Esto implica tener a Dios
en primer lugar. Aún más que a mi propia familia, mi esposa, hijos, novio, amiga, amigos, vicios, sobre todo, morir a mí mismo cada día, no cada domingo. Al yo, a mi ego, morir a la carne y vivir para Cristo. ¿Está usted dispuesto? ¿Está usted dispuesto a pagar el precio y tener como resultado ser sal de la tierra, estorbo de la descomposición? Este es el costo de ser un verdadero discípulo de Cristo. ¿Estamos dispuestos a pagarlo? Esto es la consagración. Y tomaremos decisiones. Cristo quiere que nos consagremos totalmente a Él. ¿Tomará usted esta decisión? Vamos a orar.